El lado oscuro de Otoch. Ahora que todo lo perdí, gracias a las personas que más amé, pienso que el suicidio es una opción muy viable. Al final esta vida no me dejó más que las enseñanzas de mis malas decisiones. Claro que aprendí, pero eso no significa que hayan valido la pena. ¿Por qué tanto dolor para aprender algo bueno? En todo caso, preferiría seguir siendo una ignorante. Así no hubiera conocido todo el sufrimiento que pasé. Algo atroz que nadie merece. Cada día y cada noche que pasaba con mi prometido, Carlos, eran como vivir un sueño. Para mí era una persona excelente en todo lo que hacía. Trabajaba para ayudar a sus padres, además de ser muy apreciado por la gente que lo conocía. Si llegaba a meterse en algún problema o cualquier situación que se le complicara por X cosa, no faltaba quien de sus amigos o de sus familiares le ayudara para salir adelante. Aunque por orgulloso muchas de las veces no le gustaba pedir favores, pues sentía que era como quedar en deuda. Claro que no era alguien perfecto, pero para mí era el hombre con quien quería pasar toda mi vida. Yo venía de una relación muy mala, por no decir pésima. Abusos, engaños, violencia física y psicológica eran mi pan de cada día, antes de conocer a Carlos. Duré soportando humillaciones y atrocidades gran parte de mi adolescencia. Ramiro había sido el único hombre con el que había tenido una relación sentimental. A los 14 años comenzó a buscarme. Él tenía 20 y trabajaba cerca de donde yo vivía como ayudante de mecánico. Así que a cualquier hora que saliera, podía escucharlo hablarme o silbar, para que yo volteara a saludarlo. Al principio me desagradaba. Tenía una personalidad muy pesada y me parecía algo ridículo y presumido. Se creía que podía conquistar a cualquiera. Desafortunadamente caí en sus palabras bonitas y la manera en que me comenzó a tratar me conquistó enseguida. Siendo prácticamente una niña, la atención que él me daba me era suficiente. Suficiente para estar con él. Tal vez la ausencia de mi papá hizo que él pudiera ganarme sin tanto esfuerzo. Cuando terminé la secundaria, Ramiro me insistía en que viviéramos juntos. Eso fue tan solo un año después de que lo conociera. Claro que yo al principio le dije que no, pues apenas era una niña, a pesar de lo que sintiera por él. Además, mi mamá solo me tenía a mí. Mi papá había juntado dinero durante un tiempo para cruzar la frontera, y después de la noche en que se fue, jamás volvimos a saber de él. De eso ya hacía 3 años. No quería romperle el corazón a mi mamá. Y me dolía mucho pensar lo que sentiría cuando se diera cuenta de que me había ido. Pero lo que sentía por Ramiro era tan fuerte que al final de esa noche me fui. Les diré cómo. Una noche en que mi mamá ya dormía profundamente, le llamé para que pasara por mí. Solo me llevé las pocas cosas que tenía y algo de ropa. Vivimos en un cuarto pequeño del que se había adueñado después de que su papá muriera. 6 años pasaron y nada fue como yo esperaba. Desde el principio me trató con indiferencia, como si me hubiera hecho un favor al haberme ido con él. En menos de un mes, su personalidad cambió enseguida. Eran regaños por cualquier tontería, para después seguir con agresiones físicas, abusos de todo tipo. Ya se imaginarán. Una noche llegó borracho junto con un amigo suyo. Me exigió de cenar para los dos y me ordenó que tratara a aquel hombre de la mejor manera. «Trátalo como si fuera yo», me dijo. Tenía que obedecer o sabía lo que me esperaba si no. Después de seguir embriagándose, se quedó dormido dejándome sola y expuesta a aquel hombre. Él seguía ahí.
Un rato después, se levantó y se acercó a mí. El corazón se me aceleró y empecé a respirar agitada. Me temía lo peor. Sabía lo que iba a pasar, y aún así mi temor por lo que Ramiro me haría era más grande. Pensé que si me negaba a complacer a su amigo, él le diría, y mi castigo sería peor. Solo cerré los ojos y me quedé quieta. Señora, no sé cómo se llama, pero le recomiendo salirse de aquí y abandonarlo, ahorita que está inconsciente. Aunque es mi amigo y me cae bien, veo la manera en que te trata, y eso no está bien. Piense lo que le dije y si no lo hace hoy, hágalo cualquier otro día en que este cabrón se quede igual. A lo mejor hasta tarde días en darse cuenta. Muchas gracias por todo. Cuídese. Salió del cuarto mientras yo me quedaba aliviada de que no me hubiera hecho nada. Me acosté y cerré los ojos. Durante mucho rato me quedé pensando en lo que me había dicho aquel muchacho. No era como Ramiro y sus palabras definitivamente tenían mucho sentido. Pero ¿qué podía hacer? Tenía mucho miedo de irme y no por él, sino porque sabía que si lo hacía, no tenía ningún lugar a donde llegar. No sabía si mi mamá me recibiría de nuevo y no conocía a nadie que me pudiera ayudar. Pensé en 2 tías por parte de mi papá, pero ellas nunca respetaron a mi mamá, así que, ¿qué podía esperar de ellas? Además de desprecio. Tuve que esperar unos meses más para poder planear bien lo que haría. Además tenía que juntar algo de dinero para por lo menos tener algo que comer. Estaba haciendo algunos mandados y ayudando a mis vecinas en sus casas a cualquier cosa. Limpiaba, cocinaba, limpiaba más, cuidaba niños y limpiaba aún más. De esa manera y sin que se diera cuenta Ramiro, pude juntar algo de dinero. Algunas veces llegaba con las marcas de sus golpes, cosa que alarmaba a mis vecinas. Obviamente mentía cuando me preguntaban qué me había pasado, y para no entrar en detalles enseguida, me ponía a trabajar. Llegó el día en que todo estaba listo para largarme. La decisión ya estaba tomada. Esa noche, para no variar, Ramiro llegó borracho y exigiendo de todo como siempre. Tuve que actuar de manera normal para que no se diera cuenta de mi plan. Usé algo del dinero que tenía ahorrado para comprarle cerveza. Si ya venía tomado, haría que se alcoholizara más hasta desmayarse. Le dio tanto gusto que ni siquiera le preocupó saber de dónde había sacado el dinero para comprárselas. Por fin se quedó dormido y mientras cargaba lo que me llevaría, escuché un fuerte golpe en el suelo. Se había caído y me di cuenta que se golpeó la cabeza. Comenzó a convulsionarse. Estaba tan asustada y no sabía qué hacer. Echaba espuma por la boca y se retorcía violentamente. La desesperación me invadió por lo que veía. Quería irme y dejarlo ahí, pero algo dentro de mí no me dejaba. Tomé mis cosas y salí a prisa mientras él yacía tirado y sacudiéndose. Había llegado ya a la esquina para esperar un taxi y huir, pero una idea se me metió a la cabeza. ¿Y si alguien lo encontraba, ahí muerto, y no me veían por ningún lado? Empezarían a sospechar de mí, y después, si me hallaban, podría terminar en la cárcel por su culpa. Las dudas no me dejaban, pero finalmente regresé. Tuve que regresar. Él seguía ahí, aunque parecía que ya la crisis estaba pasando. Noté que no podía respirar muy bien. Al verlo sentí que la sangre me hervía. Escondí mis cosas de nuevo y lo moví. Me puse encima de él y comencé a golpearlo en el pecho con mucho coraje. Lloraba mientras lo hacía, no quería ayudarlo. Él no lo merecía. En el fondo yo sabía que esos golpes que le daba eran por el desprecio que le tenía, y no por salvarlo. Casi un mes después de estar recuperado,
su maldito carácter era el mismo. Nunca me dio las gracias por lo que hice por él, por haberle salvado la vida. Aún así sus maltratos seguían día a día. A pesar de que el doctor le había advertido que su manera de tomar lo llevaría a la tumba, él seguía emborrachándose, aunque no como siempre. Yo estaba paciente esperando, pues sabía que cualquier día cercano terminaría en la misma situación que antes. Finalmente pasó, y ese día, mientras yacía desmayado, saqué mis cosas y me largué para siempre. Gracias a una mujer que conocí en un mercado, cuando buscaba un puestito para comer, no tuve que pasar ni una sola noche en la calle. Después de platicar un rato con ella, me ofreció un pequeño departamento a muy buen precio. Era prácticamente un cuarto. También me dijo que tenía una tienda grande donde podía trabajar si quería. Cuando te aburras de estar encerrada en la tienda, me dices, y te vienes conmigo al mercado para surtir lo que haga falta. A veces hasta yo me aburro de estar ahí, pero ¿qué puedo hacer? Es mi negocio. Por fin las cosas estaban mejorando. No podía creer la suerte que tuve en un solo día. Llegué a limpiar y acomodar lo poco que traía para enseguida irme a trabajar. Unos meses después fue cuando conocí a Carlos, un pariente lejano de doña Katy con el que comencé a salir tiempo después. La relación se hizo muy fuerte y ambos confiábamos el uno en el otro. Compartíamos todo, incluso cuando comenzamos a vivir juntos, él me pedía conocer a mi mamá. Que además así nuestra relación sería aún más formal. Pero yo siempre le daba largas, no porque no quisiera, sino por el temor de saber qué había pasado con ella. No tenía comunicación desde hacía ya mucho, y aunque la amaba, el no tener ni idea o de enterarme que algo malo le había pasado era más fuerte. Aún así Carlos no me presionaba con eso, y yo no permitiría que por una razón así él me dejara. En dado caso de que se molestara por eso, no perdería más tiempo, y ese mismo día lo llevaría con ella. Nuestros planes a futuro eran claros. Formaríamos un hogar y una familia como la que nunca tuve. Abrimos una cuenta en el banco para ahorrar todo lo que pudiéramos, y así poder cumplir nuestras metas. Cada semana metía buena parte de mi sueldo y propinas extra que ganaba. En una ocasión me pidió ir al banco para saber exactamente qué cantidad habíamos juntado. Le habían ofrecido un trato por una propiedad cerca de donde estaba la tienda. Le parecía que por la zona y el tamaño de la casa, el precio era razonable, así que quería que hiciéramos cuentas y ver si podíamos quedarnos con ella. Al ver la cuenta me quedé muy emocionada. Nunca hubiera imaginado que alguna vez podría llegar a tener tal cantidad. Le llamé enseguida y le dije lo que teníamos para nuestra casa. Me respondió que aunque no era mucho, podría hacer un trato con eso. Su tono era algo extraño, creí que se emocionaría más que yo. Esa noche, mientras cenábamos, me pidió conocer a mi mamá. Decía que ya era demasiada la espera. El trato de la casa ya está en la mesa, amor. No es posible que yo aún no conozca a tu mamá. Si todo sale bien con la casa, tal vez hasta ella pueda acompañarnos a conocerla ese día. La invitamos a comer y podemos hacer un festejo en grande con toda la familia. No tuvo que decir ni una palabra más. Al día siguiente, aunque estaba emocionada, los nervios también los podía sentir. Ya iba en camino a casa de mi mamá. No podía reconocer muy bien la zona. Muchos vecinos parecían nuevos y algunos otros ya habían construido sus casas. Casi al fondo de la calle pude reconocer la casita donde crecí. Se veía abandonada y el arbolito que apenas crecía cuando vivía ahí lucía descuidado y seco. El pasto era opacado por la mala hierba y el olor fétido de la basura consumió toda mi esperanza de estar ahí. Me quedé parada frente a ella, recordando algunas vivencias con mamá. Sabía que si tocaba nadie saldría. Las lágrimas cayeron por mis mejillas cuando me acerqué un poco.
Pude ver un moño negro descolorido y marchito casi desprendido del marco de la puerta. ¿Ceci? Si eres Ceci, ¿verdad? Escuché que preguntaron. Hola, hija, ¿cómo estás? ¿Venías a ver a tu mamá? Ay, Ceci, lo siento. Ella falleció el año pasado. Había estado batallando con su corazón y un día ya no soportó. ¿Dónde has andado, muchacha? Todos los días preguntaba por ti, o se ponía a platicarnos algunas de tus travesuras. Esas últimas palabras desquebrajaron mi corazón. La imagen de ella me vino a la mente con su cara llena de tristeza al darse cuenta de que moriría sola. Pero mi día era largo y aún faltaba mucho para que terminara. El peor día de mi vida. Esa misma tarde, al regresar, la tienda de doña Katy estaba cerrada. Me pareció algo raro. Ella era muy buena persona, sin embargo al mismo tiempo sus reglas eran estrictas. No se permitía faltar y lo mismo iba para todos. Me tuve que ir al departamento, pero al querer entrar no pude abrir la puerta. La llave ni siquiera entraba. Le llamé a Carlos para saber qué estaba pasando. Al responder solo me dijo que mis cosas estaban en casa de la vecina, que se las pidiera y me fuera de ahí sin hacer escándalos, ni decir nada. Comencé a llorar pidiéndole una explicación, pero me dijo que no quería dramas, y colgó. Quise marcarle de nuevo, pero apagó su teléfono. Doña Lucy, la vecina, me dijo que no era la primera vez, que ellos hacían eso, que pocos días antes de que yo llegara a vivir, lo mismo le habían hecho a una muchacha. No es la primera ni la última vez que lo hacen, muchacha. Puedes quedarte en mi sala, pero solo esta noche. Ya ves que mi hija es muy especial y no le agrada a nadie de los vecinos. Perdón, Ceci, pero sería mejor que te regreses con tus papás. Claro que saquearon la cuenta y se desaparecieron con mi dinero. Pero solo por un tiempo. Hace poco pasé por el lugar y me quedé esperando a Carlos o a doña Katy. Los vi a los dos, solo me miraron, se murmuraron algo y se echaron a reír. No tenía caso que me acercara a discutir con ellos. Me acababa de dar cuenta la clase de gente que eran. Ahora solo me quedan dos opciones: olvidarme de todo y terminar con mi vida, o volver con Ramiro, quien según supe sigue buscándome para pedirme perdón, y que le dé una 40ª oportunidad de darme una vida mejor. Esto lo sé por su amigo, Teo, aquel que me aconsejó abandonarlo una noche. He vivido los últimos meses en la calle. Solo me queda esto. No tengo nada ni a nadie. Supongo que estoy sufriendo el castigo por haber abandonado a mi madre, dejarla a su suerte. Gracias por haber escuchado esta historia. Ojalá te suscribas, nos ayudes con tu like y comentando. Cuídate mucho, porque tal vez algo ya está detrás de ti.